Precisamente sobre lo que ocurrió en el Senado vamos a meternos un poquito en la letra fina. ¿Cuáles son las cosas que el gobierno tuvo que conceder para lograr lo que fue ese empate desempatado por la vicepresidenta Victoria Villarroel sobre la ley de bases, sobre la que el gobierno habló de este triunfo histórico? Primero, el primer punto, Virginia, de lo que había sido una larga discusión y dura. Ayer nos preguntábamos, ¿el gobierno va a ceder en Aerolíneas, el Correo y Radio y Televisión Argentina? Parece que Aerolíneas sí, finalmente fueron las tres cosas. Excluyeron de la posibilidad de que se privaticen. Ahora, nótese cuando hablábamos más temprano de en perspectiva, vamos a darnos cuenta en definitiva de qué se logró y qué no se logró en esta ley. Se logró se logró entre comillas, ¿no? El gobierno logró algo que era muy debatido en la sociedad argentina, que eran los trenes. Los trenes sí quedaron en la lista a ser privatizados. Pasemos de hecho a la siguiente placa. A ver, entonces, ¿qué es lo que se va a poder privatizar? Ahí está, mira, el Belgrano Cargos y... ¡Spoileo! Me está spoileando. Es la sociedad que opera los servicios ferroviarios. Esto incluye los trenes que vos usás, el MIT, el Sarmiento. Esos se van a poder o privatizar o volver a concesionar. No nos olvidemos que están ahora en manos del Estado. ¿Por qué marco específicamente la cuestión de los trenes argentinos? Porque es de todas las empresas públicas, de toda la lista que estaba para privatizar, que quedó, que se fue, es la que mayor cantidad de empleados tiene y de hecho es la que mayor dependencia tiene de las arcas del Tesoro, porque ya sabemos, la tarifa no alcanza para nada. Y hay un dato central, no nos olvidemos que los ferrocarriles fueron reestatizados después de la tragedia de Once. O sea, también hay una memoria emotiva muy fuerte en la Argentina sobre qué pasa cuando los trenes están en manos privadas. Con lo cual, esto que el gobierno haya logrado esto es un montón. Es un montón. Igual no termina de saldar la discusión respecto de qué participación de todos modos merece tener el Estado en la red de trenes, en la red ferroviaria, porque la mayor parte de los países del mundo subsidian los trenes porque es un sistema de transporte difícil de financiar. La empresa nacional de energía e Intercargos son las únicas que se van a poder directamente privatizar. No tienen la posibilidad de concesionar, ¿no? Intercargos, estamos hablando de los servicios que provee en los aeropuertos argentinos para el servicio de rampas, digamos, para que un avión pueda aterrizar y descargar a los pasajeros, ¿no? La gente que suele usar los aeropuertos tiene que dar clarísimo que es Intercargo porque suele ser parte central a la hora de los paros. Y después los demás, tanto AISA como Belgrano Cargas, todas las empresas ferroviarias y los corredores viales que están en manos del Estado se pueden privatizar o concesionar. Esa es la diferencia entre las empresas que están acá, que son las únicas que quedaron en la lista, que inicialmente eran como 40. ¿Cuáles son los dos otros cambios? Ayer decíamos que estaban negociando excluir de la lista de entes que podían ser liquidados, reducidos, etcétera. Bueno, finalmente hubo muchos que habían generado polémica que fueron excluidos, como el Banco Nacional de Datos Genéticos, el INTA, el INTI, CONICET, la Administración de Parques Nacionales, la CONAE. En total son 15. Pusimos algunos de los que son más conocidos. Pero ahí el gobierno negoció mucho. Fue muy gracioso, viste, al comienzo de la sesión. Voy a hablar, dijo Bartolomé Abdala, el presidente provisional del Senado, y empezó a decir cambios antes de que empezara la negociación en particular. Claro, ahí estaban negociando a ver finalmente quiénes se iban a apoyar en general. Claro, exactamente. Otros cambios que aceptó el oficialismo para lograr esta aprobación. Bueno, mantener la moratoria provisional, ¿no? Y sí es un punto, en algún punto, valga la redundancia, es un punto central para el gobierno porque, bueno, hace a las cuentas fiscales del gobierno de largo plazo, sobre todo porque había un esquema alternativo a la moratoria. Acá es uno de los puntos a monitorear cómo siguen diputados, porque es altamente probable que acá sí haya alguna decisión de sostener o tratar de sostener la letra original. Y no nos olvidemos que la reforma previsional es uno de los 10 puntos que el gobierno quiere firmar ahora en el Pacto de Mayo. Que si efectivamente hay un acuerdo, es más probable que se parezca mucho más a lo que aprobó diputados que a lo que ayer sostuvo el Senado de la Nación. Por eso en definitiva lo entregaban ahora, si es algo que van a seguir negociando. Muchas de las cosas que quedaron afuera van a volver a una instancia de negociación en algún momento en los 3 años de mandato que quedan.
Y un tema que fue parte de las negociaciones no con los senadores, sino con todos los gobernadores, la reactivación de algunas obras públicas. Ayer se aseguraron recursos para las obras que tengan un mínimo de ejecución del 80% o que tengan financiamiento internacional. Hay que decir que acá hay algo también un poco de todos hacemos un poco de relato refiriéndonos a los políticos, porque en algún punto esto fue lo que anunció el gobierno desde el día cero, que solo iba a continuar las obras que tuvieran 80% de instancia ejecutada y que tuvieran financiamiento internacional. No se movió un ápice desde lo que dijo desde el día que asumió. Sin embargo, los gobernadores pueden contarlo como un logro y está muy bien que así sea si logra destrabar alguna discusión. ¿Qué es eso? Lo que venía diciendo es, nos venís prometiendo y no aparece la plata. Bueno, eso está entonces, clarísimo. por lo menos acá no significa que porque esté en la ley aparezca la plata. Acá, en un año donde no hay presupuesto vigente y todo depende de decisiones administrativas del jefe de gabinete, todavía falta muñeca firma para que la plata aparezca. Sí, la realidad es que además cuando se habla de obra pública también hay mucha transferencia y mucho gasto que hay que hacer solo en mantenimiento, más allá del nivel de ejecución, con lo cual va a tener que empezar a aparecer un poco la plata. Ayer en un momento se había limitado el RIGI, fue otro tema central, a 4 áreas de la economía donde se podían venir las grandes inversiones desde este régimen durante la negociación y para sumar a senadores de Tucumán, de Catamarca, de Salta, de Río Negro, es que se amplió la lista de las áreas de la economía donde pueden recibirse grandes inversiones, estas que tienen que tener un mínimo de 200 millones de dólares. Y acá hay discusión, atención, con tecnología, porque hay mucha discusión con lo que, atención a esto, porque va a ser un tema que va a crecer, con Tierra del Fuego. Así que hay industria forestal, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas. Son las áreas, muchísimas áreas de la economía. Vos marcabas, Virginia, que por ejemplo las automotrices lograron que no estén, digamos, que no puedan venir a competir contra la maquinaria automotriz y de autopartes. Sí, en rigor ahí había una postura doble, porque hay muchos sectores industriales, en realidad no es que no querían el RIGI, sí querían el RIGI, pero querían quedar incluidas en el RIGI. Entonces, lo que ahora ocurrió es que no quedaron incluidas ni tampoco van a tener esa competencia que pueden asumir desleal. Pero si vos les dabas a elegir, preferían quedar incluidas y eventualmente competir con nuevas inversiones. Y finalmente, el último punto también, que en los proveedores locales, también dentro del RIGI, lograron que como mínimo haya un piso que les llaman compromiso, eso quedó raro, de que van a contratar a bienes y servicios de proveedores locales, aquellos que ingresan al régimen de incentivo para grandes inversiones. Digo, quedó raro porque no dice están obligados, dice asuman el compromiso. Sí, de todas formas es muy difícil para cualquier empresa una gran inversión. Que todo venga de afuera. Que todo es complejo hasta logísticamente, con lo cual un 20% te diría piso bajo. Que es un piso bastante sencillo de alcanzar, incluso por necesario. Pero bueno, es como vos decís, podrían haber sido más taxativos si estaban tan convencidos. Absolutamente. Así que estos son algunos de los cambios que el gobierno negoció antes de empezar el debate y durante el debate de la ley de bases para lograr la media sanción, que como ya venimos diciendo, tiene que volver a la Cámara de Diputados para ver si estas cosas finalmente salen como aprobaron los senadores o bien los diputados de la Nación insisten. Volvemos a estar acá contándote. Claro.